Muy bien, muy bien, muy bien, muy buenos días. Una bienvenida para todas las personas que nos acompañan en el día de hoy aquí en Biblia Libre Prédicas. Muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias. Dios les bendiga, Dios les guarde, les mando un abrazo gigante. Les doy gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Les pido el favor que estén con nosotros acompañándonos en oración también. Gracias a todos los que ya han estado esperando desde hace un rato ahí a que comencemos la prédica de hoy. Muchísimas gracias. Gracias a aquellos que han compartido la publicidad, eso es muy importante también. Compártalo por su Facebook, compártalo por Instagram, compártalo por Twitter, compártalo por todas esas redes, porque queremos llevar la palabra de Dios a todas partes, a todos los posibles lugares, a todas las posibles personas. A eso nos ha mandado el Señor. Así que gracias a quienes están escribiendo en este día. Saludo también para ustedes. Dios los bendiga mucho. Es un placer, es un privilegio, es un honor que ustedes nos acompañen en el día de hoy. A las personas que están viendo esto en directo, a aquellos que lo verán en diferido, Dios les bendiga. Dios les bendiga muchísimo, Dios los guarde muchísimo y gracias por acompañarnos. Es un honor, es un privilegio y es un placer estar con ustedes en el día de hoy compartiendo la palabra del Señor. Dele like, ponga su comentario en la caja de comentarios, comparta el video, lleguemos a más personas. Ya hemos llegado en este canal de prédicas a más de 10,000 personas. Y estos mensajes los están viendo más de 3,000 personas a la semana, 4,000 personas a la semana. Eso, mis hermanos queridos, me tiene muy alegre. Porque cuando veo canales de personas que no predican un verdadero evangelio, resulta que ellos están básicamente con lo mismo. 2,000, 3,000 visualizaciones, 4,000, 5,000, algunos 10,000, los que tienen iglesias más grandes. Pero estamos hablando de que ellos tienen iglesias enormes. Personas que tienen iglesias de 40, 50,000, 60,000 personas y que son muy conocidos. Nosotros somos pequeñitos, somos humildes, sencillos, pues estamos llegando a miles de personas. Y lo importante no es que lleguemos nosotros, sino que llegue la palabra de Dios a ellos. No me importa que se acuerden o no cómo me llamo yo, eso es lo de menos. Lo que importa es que se acuerden lo que la palabra enseña, lo que recuerden cómo este estudio bíblico nos llevó hacia Cristo. Y eso es lo más satisfactorio que podemos tener. Así que muchas gracias. Seguimos con nuestra ruta. Hemos estado hablando de eclesiología y dentro de ese pequeño núcleo de eclesiología, bueno, gran núcleo de eclesiología porque son muchísimos temas, estamos tocando uno específicamente que se llama ¿cómo identificar una iglesia de sana doctrina? Y para eso hemos estado hablando de las marcas de la iglesia. Así que vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos dé luz a través de este tema, que nos ayude a entender por medio de la Escritura, porque este tema que hay hoy, mi hermano, es sentido en el corazón. Yo no soy mucho de sentires, la verdad. Yo me guío por la Escritura, pero sé que también el Señor habla directamente a nuestros corazones en el sentido de que nos lleva a que examinemos ciertos pasajes de la Escritura que son pertinentes en ciertos contextos. Y eso lo he sentido con lo que vamos a hablar en el día de hoy. Hoy tenemos un mensaje muy especial. Mi hermano querido, hoy ese mensaje es para usted. No mire a su esposa que está a su lado. No mire a los vecinos. Cuando escuche este mensaje no diga, ay, eso es para el hermanito fulano o para el hermanito sultano. No, esto es para usted. Lo que hoy voy a compartir es para usted y es para mí. Y fue para mí cuando lo estudié, cuando lo profundicé. Y es para usted en esta hora que voy a compartir la palabra de Dios. Así que no haga lo que hacen algunos cristianos, a los que yo llamo cristianos Jackie Chan. Porque viene el sablazo de la espada del Espíritu, viene el sablazo de la palabra de Dios y esquiva, esquiva. Y tiene una habilidad impresionante para esquivar siempre la palabra. Es para el de al lado, es para el otro, es para el de atrás, es para el de al frente. No me cayó a mí. No hagamos eso, mis hermanos queridos. Este sablazo es para usted. Este sablazo fue para mí. Va a ser maravilloso, me encanta esto. Cierre sus ojos, incline su rostro, por favor. Vamos a orar, vamos a hablar con el Señor. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta hora yo te doy muchas gracias, Rey. Te doy muchas gracias, mi Señor, por el privilegio, por el honor, por la bendición maravillosa que me das de poder compartir con estos cientos de hermanos que se encuentran ya conectados con Biblia Libre Prédicas, con aquellos que van a ver este video en diferido. Señor, yo te pido que hables a sus corazones, que cambies sus corazones, que cambies sus vidas, Señor, que trabajes en ellos de una manera maravillosa, especial, sobrenatural, gloriosa.
Y cuando utilizo estos adjetivos no me refiero a nada de lo que estos personajes del movimiento de la fe hablan. No, me refiero específicamente al hecho de que tú haces cosas que nosotros no entendemos en nuestro corazón. Cosas que nosotros no comprendemos en nuestra vida por medio de la Escritura. Así que te pido que la Escritura sea la que nos hable y que este mensaje pueda cambiar nuestras actitudes, nuestros comportamientos, nuestra forma de sentir, de ver, de pensar el Evangelio, de vivir el Evangelio, que nos convierta en verdaderos cristianos, hijos de Dios, Señor, todos los días, que nos ayude en ese proceso de la santificación, que transformes nuestro ser, nuestro corazón y nuestra vida por medio de la Escritura. Muchas gracias, mi amado. Gracias, mi Señor. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Hemos estado viendo, mis hermanos queridos, el tema de las marcas de la iglesia. Y habíamos visto la clase pasada que los primeros protestantes habían buscado cómo identificar una iglesia de sana doctrina, al igual que nosotros hoy en día lo buscamos. Era la misma inquietud la que tenían ellos, a la que tenemos nosotros hoy en día para encontrar quién realmente está predicando la palabra de Dios. Y en base a eso estipularon básicamente 3 marcas de la iglesia. La clase anterior hablamos de la predicación correcta de la palabra de Dios como la marca fundamental de una iglesia de sana doctrina. Pero hay otras 2 marcas: la administración de las ordenanzas, bautismo y cena del Señor, y la disciplina congregacional o eclesiástica. Por el orden en el que yo coloqué esto, porque realmente esto no tiene un orden de importancia específico, seguiría la administración de las ordenanzas, pero resulta que no. No voy a hablar de eso hoy, lo hablaré después. Hoy voy a hablar de la disciplina congregacional o eclesiástica. Hermano, no sea desordenado, no sea así, usted en el cuadrito tiene... Sí, mis hermanos queridos, yo sé. Pero hoy siento del Señor, creo, por medio del estudio de la Escritura, que tengo que hablar de la disciplina congregacional o eclesiástica. Así que de ese tema es del que vamos a hablar en el día de hoy, la disciplina eclesiástica. ¿Por qué? Porque pocas veces se habla de eso en las iglesias. Muy pocas veces. Muy pocos pastores tocan este tema. Muy pocos líderes hablan de la importancia radical y fundamental que tiene en una verdadera iglesia la disciplina dentro de la iglesia. Es más, los pocos que hablan de ello, la mayoría de los pocos que hablan de ello, lo hablan desde un punto de vista absolutamente negativo y contrario a lo que la Escritura enseña. Y hoy nos vamos a deleitar en la palabra de Dios cuando profundicemos en este concepto de la disciplina eclesiástica y nos vamos a dar cuenta de la importancia bíblica que tiene la disciplina congregacional. Y de cuán importante es que esa disciplina la practiquemos nosotros como cristianos. Vamos a ir a la Escritura y vamos a profundizar en todos esos temas. Quiero comenzar contando una fábula. Hermano, una parábola, pero una fábula. Sí, una fábula. Una fábula muy conocida en mi país. Se llama la fábula de la nariz y los ojos. No la voy a leer, es una fábula bien escrita, bien bonita. Solo la voy a parafrasear. Resulta que en cierta oportunidad la nariz estaba muy cansada. Aburrida estaba la nariz, porque tenía que cargar los anteojos. La nariz tenía que cargar los anteojos y la nariz dijo: no, estoy cansada, yo tengo que llevar el peso de esos anteojos, tengo que llevarlos sobre mí todo el tiempo, estoy aburrida de los anteojos. ¿Y para qué? ¿Solo para que los ojitos vean bien? Ah, claro, como son los consentidos los ojitos, como a los ojitos sí los quieren, como a los ojitos sí los consienten, entonces me aburrí de cargar estas gafas. Así que la nariz comenzó a moverse. No sé cómo, a los que mueven la nariz. Comenzó a moverse la nariz. Comenzó a estremecerse de un lado a otro, impulsando a los anteojos a caerse, y finalmente los anteojos se cayeron. La nariz contenta dijo: por fin me siento libre, ya no tengo que llevar el peso de los anteojos, podré seguir tranquila. Y mientras aquel hombre iba caminando, por no ver bien, se tropezó con una piedra, cayó de frente y se rompió la nariz. Seguramente usted ha escuchado esa fábula. La moraleja. ¿Cuál es la enseñanza final de la fábula? Que a veces tenemos que llevar cargas que aparentemente ayudan a otros,
pero que también nos están ayudando a nosotros mismos. Si la nariz no hubiese soltado los anteojos, ella misma no se hubiera roto. Fue su propia responsabilidad. ¿Y por qué tomó este texto? O bueno, esta fábula. Primero, para acentuar un concepto muy importante en la Biblia que ahí está. Somos un solo cuerpo. La Biblia enseña que somos el cuerpo de Cristo y que somos uno solo. Y que todas las partes del cuerpo funcionan interdependientemente las unas de las otras. La Escritura dice en Romanos capítulo 12, versículo 5, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Somos un solo cuerpo en Él. Y en ese mismo capítulo de Romanos 12, Pablo comienza a especificar qué significa eso de ser un solo cuerpo. Cada una de las partes del cuerpo funcionan como un sistema. El cuerpo es sistémico. Tenemos el sistema respiratorio, el sistema cardiovascular, el sistema óseo, el sistema muscular. Son sistemas, los cuales funcionando de una manera coherente, cohesiva, correcta, como un engranaje de una gran maquinaria, permiten que un ser humano sea un ser saludable. Cada parte del cuerpo, si una parte del cuerpo, dice el apóstol, se duele, todo el cuerpo se duele juntamente con esa parte. Si me machuco el dedo, decimos en Colombia, machucar es como estripar, como que me pego muy duro en el dedo. Si me pego muy duro, me golpeo en el dedo muy duro, no se va a doler solo el dedo. ¿O sí? Estoy martillando allá. Me pegué en un dedo. ¿Y qué digo? ¡Aleluya! ¿Cierto? Pues usted dice eso. ¡Aleluya! Y usted se chupa el dedo. Intenta ayudarse con el resto del cuerpo. Y hace así. Y la cara expresa su dolor. Algunos saltan del dolor. Todo el cuerpo se duele. No es que usted se pega, se golpea en el dedo y... debe dolerte mucho, dedo. Creo que te duele muchísimo. Creo que de esta no sales, dedo. No. Todo el cuerpo juntamente se duele. Si somos el cuerpo de Cristo, si somos la iglesia del Señor y uno de nuestros hermanos falla, en uno de nuestros hermanos cae, uno de nuestros hermanos peca, o uno de nuestros hermanos está en problemas, o uno de nuestros hermanos sufre necesidad, o uno de nuestros hermanos está en un momento difícil de su vida, es traicionado, se queda sin trabajo, está enfermo, todos los demás en la iglesia nos dolemos juntamente con él. No podemos estar tranquilos. Por eso nos hemos esforzado tanto en Biblia Libre por gestionar recursos para poder ayudar a las personas más pobres. Y no es para gloria nuestra porque no la merecemos. Doy gracias a aquellos que han colaborado, a aquellos que han donado, a aquellos que nos han ayudado con recursos, porque hemos podido repartir aquí en Colombia una gran cantidad de ayudas que sin su ayuda hubiese sido imposible. Yo no tengo cómo, pero entre todos podemos. ¿Y por qué lo hacemos? Porque nos dolemos de nuestros hermanos, de lo que viven. Pero no solamente está hablando de un dolor en una cuestión económica o en una cuestión de salud o en una cuestión física. También está hablando de que todo lo que afecte a una parte del cuerpo afecta a todo el cuerpo en general. La aplicación entonces de esto no es solo física, sino también es una aplicación moral, ética y espiritual. Y ahí es donde fallamos en la interpretación del texto de Romanos capítulo 12, todo Romanos 12. Ahí es donde nos equivocamos en la interpretación del texto. Porque el texto no solamente nos está hablando de ayudar a los hermanos, o que simplemente si el hermano está enfermo, me va a pesar del hermano. No, no es eso. Ahí en Romanos 12:5 nos está hablando de la capacidad empática que como cristianos debemos tener ante la situación y la vivencia de nuestros hermanos. Que es tan fácil decir hermano, es tan sencillo decirle a uno hermano hermano fulanito, hermano sultanito, pero es tan complejo, es tan difícil comportarnos como verdaderos hermanos. Eso es otra cosa muy diferente. Es muy fácil decirle hermano a uno o a otro, pero si mi hermana sufre, si a ella le hace falta algo en la vida y yo lo tengo, yo voy a ayudarle, y no solamente físico. Si puedo darle ánimo, como ella lo ha hecho conmigo, lo haremos el uno por el otro. Porque somos hermanos.
porque eso implica ser familia. Y si somos la familia de Dios y no nos importa en lo más mínimo lo que suceda con nuestros hermanos, entonces no diga que somos familia de Dios. Si somos familia de Dios, debemos interesarnos y nos debe importar lo que pasa. Pero ¿qué es lo que sucede? Que generalmente un hermano cae en pecado, o generalmente un hermano se equivoca, o generalmente un hermano tiene un error, y lo que venimos a hacer simplemente es a acusarlo y a señalarlo. Y vamos a ver lo que enseña la Biblia alrededor de todo esto. Primero a los Corintios, capítulo 12, verso 25 al 26. Está diciendo el apóstol Pablo, para que no haya desaveniencia en el cuerpo. Ojo con esto, volvemos a la misma alegoría del cuerpo. Pablo usa esa alegoría constantemente. Él dice, en el cuerpo no puede haber desaveniencia, ojo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Repito, porque a veces pasamos los textos así por encima. Todos se preocupen los unos por los otros. Esa es una responsabilidad, es un deber y es un mandamiento cristiano. ¿Se preocupa usted por sus hermanos? ¿Se preocupa por su bienestar físico, espiritual, económico, moral? ¿Por su sanidad? ¿Se preocupa porque ese hermano está pasando por una dificultad o le da igual? El hermano Perencejo no volvió a la iglesia. Entreguémoslo a Satanás. Así dicen muchos. Entreguémoslo. No volvió a la iglesia. Pecador. Pero aquí lo que Pablo está mostrando es una preocupación para que en la iglesia, cada uno de los que hacemos parte del cuerpo de Cristo, nos preocupemos los unos por los otros. Y luego dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. ¿Se da cuenta cómo Pablo comienza a colocar la relación entre cristianos como una relación de mutuo acuerdo y al mismo tiempo una correlación de beneficios y sufrimientos? Pablo está diciendo, si un hermano sufre, usted va a sufrir con él, y si un hermano es bendecido, usted va a gozarse con él. Usted va a estar alegre, va a estar feliz, no va a estar envidioso. Hay mucha gente envidiosa, ¿no? Ve al hermano de la iglesia que llega en un nuevo auto, último modelo, y quién sabe de dónde lo sacaría, quién sabe en qué negocio turbio está el hermano. Hay que orar por él porque quién sabe con gente, qué gente se está metiendo. Él no gana tanto para ese automóvil. Y en vez de gozarnos y en vez de alegrarnos porque el hermano está bendecido, nos arde y nos muerde la envidia. ¿Conoce usted gente así, cierto? ¿Conoce usted gente así? La Biblia nos enseña que debemos gozarnos con los hermanos cuando tienen éxito, cuando les va bien. A mí me da mucha alegría cuando un predicador de la sana doctrina es reconocido por su predicación. Cuando el verdadero evangelio es evidenciado. No me da envidia. Claro, yo también quiero que las personas conozcan el evangelio, pero si lo hacen por mí o lo hacen por el hermano fulanito o sultanito, me da igual. Lo que me importa es que conozcan el evangelio y que yo haga el trabajo que tengo que hacer. Me gozo con ellos, me alegro con ellos. Algunos dicen, es que usted critica a los hermanos porque les tiene envidia. Dios me libre de tenerle envidia a los herejes a los que hacemos apologética con ellos. No, a ellos no los envidio, para nada. Dios tenga misericordia de esas personas porque no están predicando la sana doctrina, y la palabra de Dios dice que cualquiera que predique un evangelio diferente sea anatema, es decir, es maldito. Yo no le voy a tener envidia a eso. Ahora mire lo que sigue diciendo el pasaje. Pero primero, miremos Hebreos más bien, capítulo 3, versículo 2 al 13. Dice, mirad hermanos, ojo este llamado. Mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Cómo así? ¿Cómo así que no haya corazón de incredulidad para apartarse? ¿Cómo así? ¿Está hablando de que la salvación se pierde? Esperemos. Verso 13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado.
¿Qué es lo que está diciendo Pablo en Hebreos en el capítulo 3, en el versículo 12 y 13? ¿Está diciendo que se cuiden para que no se pierdan? Está haciendo un llamado a los hermanos para que cada uno se examine a sí mismo y mire, reflexione si su fe es una verdadera fe o si simplemente es un miembro más. Examine si su fe, y ese es un llamado constante del Nuevo Testamento, a que nosotros examinemos nuestra fe y examinemos si realmente estamos en este camino por amor al Señor o estamos en este camino simplemente buscando la recompensa. Pero me encanta el verso 13. Hace un llamado a los demás. Antes exhortados. Esa palabra puede traducirse también como anímense. Anímense los unos a los otros cada día. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. No está diciendo que se pierda o que se vaya para el infierno. Está diciendo que el engaño del pecado puede endurecernos, puede hacernos personas duras, frías. Cuántas personas que habían llegado a la iglesia y habían llegado con un ánimo pronto y que eran personas colaboradoras, eran personas que estaban para servir, para ayudar, personas que llegaron a las congregaciones pensando que habían llegado a un lugar de amor, de confraternidad, de coinonía. Poco a poco comenzaron a darse cuenta no solo de los defectos naturales de la congregación, sino de las malas intenciones de algunas personas que a esos lugares asisten. Y su corazón se endureció. Yo he conocido personas que anteriormente daban con gran generosidad y los pastores se aprovechaban de esas personas exigiéndoles obligatoriamente el diezmo y condenándolos al infierno si no lo daban, y después esas personas ya no querían dar más cuando descubrieron bíblicamente que no era así. Y entonces ya no dan un peso, ya no quieren dar nada, porque les endurecieron el corazón. Porque lo que la palabra nos enseña es a animar y a exhortar, a ser generosos, pero no nos enseña a que nos condenaremos si no damos cierto porcentaje exacto de dinero. Y después hablaré de eso más profundamente. Pero eso es lo que está pasando aquí, y Pablo está exhortando a cada uno de los cristianos, o está diciéndonos, debemos ayudarnos, debe importarnos cómo es la condición espiritual de nuestros hermanos. No podemos dejar pasar eso por alto. De hecho, es lo que más debe importarnos en la congregación. Si usted está en una iglesia donde no le importa al pastor, no le importa al líder, si usted está bien o mal espiritualmente, si usted busca al Señor, si usted ora, si usted lee la escritura, si usted escudriña la palabra, a los hermanos no les importa, pues salga de allá. Esa no es una congregación de sana doctrina. En una congregación de sana doctrina, usted importa. Una sola oveja importa. ¿Se acuerdan? Deja las 99 y se va por la que se fue. Eso haciendo una analogía con el buen pastor que es nuestro Señor. Pero así como Él es ejemplo en todo, también es ejemplo en pastorado. El verdadero pastor deja las 99 y se va a buscar a la que se fue. ¿Y por qué hace eso el verdadero pastor? Porque las 99 están juntas. Mire, un lobo, que es el enemigo natural de la oveja, no ataca a la manada. Mientras estén juntas, no las ataca. El lobo ataca a la que se va de la manada, a la que sale, a la que se escabulla, a la que se va por allá. A esa el lobo viene y la ataca. A ese el lobo viene y la mata. Y el lobo tipifica a Satanás. Y no estoy diciendo con esto que la salvación se pierda. Lo que estoy diciendo es que la va a atacar. Por eso el pastor, así como nuestro buen pastor Jesucristo, del que está hablando el pasaje, deja las 99 sabiendo que las 99 al fin y al cabo van a estar seguras porque están juntas. ¿Se da cuenta la importancia de la iglesia? ¿Se da cuenta la importancia de congregarse? Cuando hay otros hermanos alrededor, cuando yo estoy yendo a la iglesia, cuando me estoy hablando con otros hermanos, cuando chateo por el WhatsApp con otros hermanos, cuando estoy en el internet o en las páginas de Facebook también hablando con otros hermanos, cuando interactúo en el Zoom con otros hermanos, entre todos nos cuidamos, nos apoyamos, nos decimos ánimo hermano, sigue adelante, no te rindas. Recibimos palabra, exhortación, ánimo y edificación. Eso también es disciplina. Pero cuando nos vamos solos, el enemigo viene. Por eso la palabra dice que anda como león rugiente en busca de quien devorar.
¿Y qué hace el pastor? ¿Qué hacían los pastores en el antiguo Israel? Se iban a buscar la ovejita. La alzaban entre sus brazos. Generalmente eran los corderos, los más jóvenes, los más neófitos, digámoslo así, el más inexperto el que se iba. Lo cogía entre sus brazos y lo llevaba, y si necesitaba cargarlo un rato, lo cargaba un rato. Qué hermoso es nuestro Señor Jesucristo, porque todo eso nos habla de Cristo, pero también todo eso nos habla del ejemplo de lo que debe ser un pastor de una congregación. Tiene que ser aquel que busque, aquel que cuide, que lleve en sus brazos, si es necesario, al corderito rebelde. Y eso no es fácil. Quienes han sido pastores, quienes han estado en el ministerio pastoral, saben que eso no es fácil. Que irse a buscar al rebelde es algo que no da mucho placer. Y la mayoría de estos pastores no les importa. La mayoría dicen que se pierda, ¿qué más da? Él es un rebelde, está en contra de la autoridad pastoral. ¡Ah! Pero lo que nos muestra la palabra de Dios es la misericordia del pastor yendo. Ahora, históricamente, ¿qué hacía el pastor? Lo llevaba ahí un rato. Luego lo volvía a soltar. Y si el corderito se volvía a ir, ¿sí?, él cogía la vara. Él tenía dos instrumentos, la vara y el cayado. El cayado terminaba así como en forma de, como la pata de una sombrilla, de un paraguas, no sé, así en curva. Y con el cayado lo traía del cuello. La primera vez lo llevó en brazos, la segunda vez lo trajo del cuello. No para matarlo, no quiere torturarlo, pero tiene que darse cuenta que hay autoridad. Tiene esa ovejita descarriada que darse cuenta que él la está llevando a buenos pastos. ¿Sí? Eso hablando del Señor Jesucristo, pero en el contexto del pastor, el pastor también tiene que demostrar, en primer lugar, amor y cariño, luego va jalando un poquito. Y si la ovejita se volvía a ir, ¿sabe qué hacía el pastor? Iba con la vara, tomaba la ovejita, al corderito que era muy brincón y se perdía siempre del rebaño, y le partía una pata. ¡Qué cruel! ¿Cómo le va a partir una patica a un corderito? Le partía una pata, pero después él mismo lo vendaba, lo sanaba, lo cargaba en sus brazos, lo cuidaba. Y ese corderito jamás volvía a salirse del rebaño. Jamás. Eso es lo que el Señor nos está mandando a aquellos que tenemos la responsabilidad de predicar la palabra de Dios y de enseñarla. Y no estoy hablando solamente a pastores, sino a todo aquel que predique la palabra de Dios y que tenga unas personas a las que le ha venido enseñando y que quiera ser ejemplo y que anhela obispado, porque el que anhela obispado buena cosa desea. Pero hay que entender esto: es el pastor el que está preparado y abnegado para ir a buscar a la oveja perdida, para intentar recuperarla con amor, para ejercer autoridad cuando sea necesario y para hacer en ese momento, usar la vara que simboliza la palabra de Dios para darle duro a la ovejita. Porque esa vara tipifica la palabra de Dios. No es que usted vaya a coger a las personas a gritarles o a hablarles feo o a pegarles. No, lo que simboliza esa vara es la autoridad que no radica en el pastor, sino radica en la palabra de Dios, cuando hace reflexionar a una persona de una manera contundente y fuerte con respecto de su pecado. Si su pastor no hace eso, salga de ahí, porque ese no es pastor. El pastor no es solo el que habla cosas bonitas. El pastor no es el que le habla de prosperidad, de bendición y yo arrebato y vendrán cosas mejores y por cada lágrima tendrás una sonrisa. No. El pastor te tiene que hablar duro por medio de la palabra de Dios, por medio de las escrituras, porque de esa misma manera en que actúa el pastor, actúa Dios contigo. Porque el Señor deja las 99 a buscar esa oveja perdida y que la rescata, la rescata. El pastor, el verdadero pastor, el que tiene verdadero corazón de pastor, no deja ir ninguna oveja. Se conduele cuando alguien no vuelve al redil. Se conduele cuando alguien no vuelve a la iglesia.
Se conduele cuando alguien deja de orar. Se conduele cuando alguien deja de leer la escritura. Se conduele cuando ve a alguien que antes estaba ahí y ahora está sumido en el pecado, en la perversión y en la mentira. Y él, sepa o no si se va a salvar o no, pero intentará hasta sus últimas fuerzas llegar a esa persona con el evangelio y traerla de nuevo al redil. Ese es un verdadero pastor. Hay mucha gente que quiere ser pastor porque les parece muy bonito ser pastor, porque es chévere predicar, porque es chévere sentirse como si tuviera autoridad, porque es chévere estar al frente y que todo lo vean. Hay muchos que creen que ser pastor es ser como popstar, ¿sí? Como que wow, todo el mundo me conozca. Ser pastor no es eso. Ser pastor, el pastor conoce a sus ovejas, las llama por su nombre. Cuando tú vas a esas mega iglesias, ¿quién te conoce? ¿El supuesto pastor sabe quién eres? Y aparte él tiene unos líderes allá, ¿te conocen esos líderes? ¿Saben quién eres? ¿Se han preocupado por ti, por tu situación física, económica, espiritual, mental, matrimonial, sentimental, emocional? ¿O solamente les importa que les pagues los diezmos y las ofrendas? Y ahora le agregan primicias y otras cantipactos y no sé qué cosas. Ah, porque para eso sí estamos ahí dispuestos, ¿no? Hermano, es que la hermanita se quiere bautizar. No, está en pecado, que no se bautice. Ah, bueno, hermana, que no se bautice. Bueno, entonces tampoco pago diezmos. No, eso sí toca que pague los diezmos, eso sí. Doble moral. El pastor está dispuesto a dar su vida por las ovejas. Por eso Jesucristo es el ejemplo máximo de un verdadero líder cristiano. Él dio su vida por las ovejas que somos nosotros los que creemos en Él. El pastor tiene que sacrificar cosas. El que realmente quiere ser un pastor bíblico tiene que sacrificar tiempo, trabajo, tiene que dar su vida por las ovejas. Y entender que no van a ser agradecidas con él generalmente. ¿Cuántas personas le he predicado yo en todos estos años? Yo a veces me pongo a pensar. Los sermones, los seminarios, las conferencias, las predicaciones, las iglesias en las que he asistido. Miles de personas. ¿Cuántos de ellos son agradecidos? Muy pocos. Pero aún tengo dolor en mi corazón por no haber hecho más por algunos que ya no están en la iglesia. Y a veces le oro al Señor, le digo, Señor, permíteme comunicarme otra vez con ellos. Yo pude hacer más. Yo pude hablarles más. Yo pude predicarles más. Yo pude enseñarles más. Yo pude acercarme más. Yo pude aconsejarles mejor. Perdóname por haber sido negligente. Ese es el verdadero sentir. Un siervo del Señor tiene corazón compasivo, corazón de pastor. Estamos llamados a animar a otros, a decirles en sincera y prudentemente cuando se equivocan. Mis hermanos queridos, la palabra de Dios es clara. Y lo triste es que la iglesia es el único ejército que abandona a sus heridos. Seamos claros con esto. Muchas personas que desafortunadamente por una u otra circunstancia caen en pecado, más allá de si son salvos o no son salvos, de si son llamados o no son llamados, que si están predestinados o no, eso es lo de menos. Nuestra responsabilidad siempre es intentar restaurar, es predicar la palabra, es intentar que esas personas se humillen ante los pies de Cristo. Nosotros no sabemos si son llamados o no, nosotros no sabemos si fueron predestinados o no, así que Dios nos manda y nos instruye a bendecirles, a restaurarles y a pedirles que se arrepientan de sus pecados y vuelvan al redil. Pero en muchas iglesias lo único que utilizan es la vara, pero no la vara de la palabra, sino la vara del ajusticiamiento. Pepito Pérez cayó en pecado, no, ni para qué, con él ni se junten, y usan mal los textos, con él ni se junten. Cuando una persona cae, cuando una persona se equivoca, cuando una persona entra en un error, ahí
Ahí es cuando tenemos que estar con amor hacia esa persona. Ahí es cuando tenemos que acercarnos, bendecirle. Ahí es cuando tenemos que decirle la palabra del Señor. Y eso nos dice Gálatas 6. Hermanos, verso 1. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, escúcheme, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, es decir, con sabiduría, con prudencia, con cariño. Y luego dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hay personas que es muy fácil señalar. Es que Pepito cayó en el pecado de la fornicación. Perencejito cayó en el pecado de la avaricia. Fulanito cayó en el pecado de, no sé, la mentira. Y usted ha caído en el pecado del orgullo. ¿Y quién le dice algo? ¿Me hago entender? Todos pecamos. Todos caemos en distintos pecados. Pero hay unos pecados que se ven más que otros. Y nosotros, desde la perspectiva humana, vemos que hay unos pecados muy graves y otros que no. Y condenamos a que, vea, el que estaba cantando en la iglesia, véalo ahora, y tomándose una cerveza, que ni vuelva a la iglesia. Y en vez de ir a restaurarle, a abrazarle, a decirle, no me importa que estés tomando aquí, eres mi hermano, te amo, quiero que vuelvas, quiero que te arrepientas de esto. No, lo señalamos, le acusamos, le caemos encima y con la Biblia en mano damos bibliazos. Pero con los versículos que nos conviene. ¿Por qué no sacamos Gálatas 6, 1 al 2? Mire lo que dice el 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Cómo así que cumplir así la ley de Cristo? Cristo llevó sus pecados y los míos en la cruz del Calvario. Y lo que está diciendo Pablo aquí es que algo similar es lo que los cristianos tenemos que hacer con aquellos que caen. Hay una alegoría todo el tiempo entre Cristo y la iglesia. Cristo dice, el Padre y yo uno somos. Y después Cristo dice, sean ustedes uno, como el Padre y yo uno somos. ¿Se da cuenta? Ahora, Cristo, junto con el Padre, designaron que Cristo llevara todas las cargas de nuestros pecados y las pagara en la cruz del Calvario, pagara nuestros pecados allá. De la misma manera, usted y yo, y eso es lo que está diciendo aquí Pablo, debemos aprender a llevar las cargas de nuestros hermanos. No estás solo en este problema. Has pecado, ok, has pecado, pero no estás solo. Cuenta conmigo, voy a orar por ti. Hagamos algo, ¿qué hay que hacer? Reunámonos. Bueno, no podemos reunirnos por cuarentena, entonces por Zoom. Necesitas oración, reunámonos por Zoom, hablamos. Necesitas consejería, reunámonos y hablamos. Yo intento contestar al máximo todos los mensajes que nos llegan al correo, al Facebook. Son miles. Por eso tengo un grupo de hermanos que me ayudan a contestar a algunos, que quisiera contestar yo mismo personalmente, pero que me es imposible porque soy un ser limitado. Pero estos hermanos creo y he confiado que tienen la capacidad suficiente para eso. Y hoy estos hermanos que están viendo esto, quiero decirles que esa es la actitud pastoral. Ustedes tienen que tener esa actitud pastoral. Ser capaces de entender que no es que el hermano o la hermana sean unos pecadores que los vamos a sacar y los vamos a... No, vamos a recibirlos, vamos a ministrarlos. Y el que más moleste y el que sea más cansón, a ese lo vamos a amar más. A ese le vamos a dedicar más tiempo. Porque ese hermano es el que está puliéndonos. Es el que está enseñándonos. A nosotros también. Hace muchos años había alguien en la iglesia que yo no soportaba, tengo que ser honesto. Bueno, yo era un joven apenas. Tendría unos 16 años, tal vez. No hace tantos años tampoco. Y este tipo yo no me lo aguantaba. No lo aguantaba, me fastidiaba todo lo que el tipo hacía. Todo. Cómo cantaba, cómo oraba, cómo predicaba,
cómo se movía. Todo lo de este tipo me fastidiaba. Me caía muy mal. Muy mal. No lo aguantaba. Pero hoy, al reflexionar sobre nuestra relación, me doy cuenta que me enseñó muchas cosas. Me enseñó paciencia. Me enseñó a aguantar a personas que opinan diferente, que piensan diferente y que son diferentes a mí. Él era un muchacho humilde, pobre, que no tenía papá, pero que salió adelante por sí mismo y que logró grandes éxitos. Y más allá de su ética, que fuera buena o fuera mala, porque podrían muchos juzgarle, eso también me enseñó. Porque yo tenía a mi papá a mi lado, mi mamá a mi lado, tenía muchas oportunidades y no las estaba desarrollando. Y este muchacho que no tenía nada lo desarrolló. Constituyó su propia empresa, hizo muchos logros. ¿Y yo qué estaba haciendo? Mis hermanos queridos, aquellos que estamos en el ministerio, debemos asumir a aquellas personas que son conflictivas, que son problemáticas y que parecen una piedra en el zapato y reconocer que Dios por medio de ellos nos está formando, nos está enseñando, nos está hablando también. Y en vez de señalarlos, debemos llevar sus cargas. Compañeros, no estás solo, yo estoy contigo llevando la misma carga. ¡Qué sentir hermoso esto! Pero todo con un espíritu de mansedumbre. ¡Ja! Hay algunos que se creen apologistas. No estoy hablando aquí cuando señalamos a un falso maestro, a un falso profeta. No, la Biblia no está hablando aquí de falsos maestros ni de falsos profetas. Aquí está hablando de hermanos de la iglesia. Aquí está hablando de personas que son de un mismo grupo. Y está diciendo que a esas personas hay que restaurarlos con espíritu manso, con mansedumbre. Si alguien se equivoca y es tu hermano, tienes que ir a esa persona a hablarle con mansedumbre. Mi hermano, opino que estás equivocado. Mira lo que dice la Escritura, te lo digo con todo cariño, te amo. Esa persona seguramente le va a contestar feo. No importa, usted sígale contestando bonito. Eso enseña la Escritura, ¿o no? Si alguien te hace algo malo, tú contéstale con algo bueno y ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¿Qué quiere decir eso de ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza? ¿Que se le va a incendiar el pelo? ¡No! Que se va a poner rojo de vergüenza, porque mientras él te contesta mal, tú le contestas con algo bueno, con amor, sabiduría, mansedumbre y prudencia. Y eso en todo espacio. En la iglesia, en la casa, en la familia, en el WhatsApp, en el Facebook, igual. Un cristiano maduro es sabio y es capaz de restaurar a otro con espíritu de mansedumbre, no contestando feo, no diciendo cosas agresivas, no siendo grosero, siendo manso y humilde de corazón. Jesucristo dijo que debíamos ser como Él, que era manso y humilde de corazón. Entonces nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo. Y tenemos que hacer lo mismo porque nosotros debemos considerarnos a nosotros mismos como posibles en ese mismo error. Mira lo que sigue diciendo el texto. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, cuando yo voy a restaurar a alguien, debo pensar no en, ay, qué tonto, cómo se equivocó, cómo va a cometer ese error, oh, qué terrible error, cómo no tuvo el discernimiento para pecar de esa manera, cómo va a decir semejante tontería. No es en esa actitud. Yo tengo que llegar al otro pensando, yo pude haber hecho lo mismo. Eso es lo que dice Gálatas. Yo pude haberme equivocado igual. Esa es la actitud correcta para llegar ante una persona que se equivoca, o ante una persona agresiva, o ante una persona que comete errores, o que ha pecado. Te consideras a ti mismo primero. Eso le pudo pasar a cualquiera y me pudo pasar a mí. Por eso yo no voy a llegar allá a acusarlo. Yo voy a llegar allá a restaurarlo con mansedumbre. No como algunos líderes hacen, que se consideran que ellos nunca caen, que ellos nunca se equivocan, que los que se equivocan son los demás, que ellos están libres. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿O no? ¿No fue eso lo que dijo Jesucristo? ¿Y qué le dijo a esa mujer? Ni yo te condeno. Ni yo. ¿Sabe qué quiere decir ese ni yo te condeno? ¿Qué le dice Jesús a la mujer adúltera?
que Él sí tenía la capacidad de condenarla, pero no quiso porque tuvo misericordia. Tuvo misericordia. No hay disciplina sin misericordia. Y quiero que me escuche esto, mi hermano querido, de una manera muy clara, porque va a ser muy enfático. Hay personas que creen que en pos de la disciplina y el orden hay que simplemente imponer unas reglas y se acabó. No, así no es la disciplina bíblica. La disciplina bíblica tiene misericordia de las personas, porque no estamos tratando con objetos ni con robots. Estamos tratando con seres humanos como nosotros, que se equivocan, que caen, que tienen errores, al igual que nosotros los tenemos. Disciplina sin misericordia es dictadura. Disciplina sin amor es tiranía. Y esa frase es mía, no está en la Biblia. Ni lo dijo ningún teólogo. Lo digo yo, basado en lo que la Escritura enseña. Disciplina sin misericordia es dictadura. Disciplina sin amor es tiranía. Mis hermanos queridos, Jesucristo vio a esta mujer. Él podía condenarla. Él no tenía ningún pecado. Él era absolutamente y es absolutamente santo. Y todos venían con su piedra a acabar con ella porque la habían descubierto en pecado. Oh, mis hermanos queridos, ¿en cuántas iglesias no hacen exactamente lo mismo? Llegan con la piedra en la mano pensando que es la palabra de Dios acabar con aquel que ha pecado. Pero el Señor Jesucristo, que se conduele con el pecador, lo que dice es lo más sabio y misericordioso que uno puede escuchar en la Escritura. Ni yo te condeno, vete y no peques más. No peques más. Pero vete. Y en vez de decirles que no tenían autoridad, escribiendo en tierra antes de dar esa declaración a la mujer, dice: el que esté libre de pecado, ni siquiera los miró, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y escribía en tierra. Algunos dicen que él estaba escribiendo los mandamientos, otros dicen que estaba escribiendo los pecados de las personas que tenían las piedras. Lo cierto es que desde el más joven hasta el más anciano, todos se fueron. Ninguno quedó ahí, porque todos tenemos algo que nos puede señalar. Un verdadero líder cristiano, un verdadero pastor reconoce que se ha equivocado y que ha pecado, y que todos los días tiene que buscar misericordia de Dios, que todos los días tiene que buscar que Dios lo perdone, porque si no es capaz de reconocer eso, no entiende qué es el cristianismo. ¿Cómo voy yo a caerle a pedradas a alguien, a acabar con alguien que pienso que es un pecador? ¿Cómo? Si ni Jesucristo lo hizo con aquella mujer. Por eso Pablo recalca: considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Mis hermanos queridos, hay personas que interpretan la disciplina como ser estrictos y sin misericordia. La iglesia no es un colegio, hermano. Hay profesores, yo que trabajo en eso sé, que hay profesores que no tienen nada de misericordia. Las cosas se hacen como yo digo. Bueno, tiene autonomía académica, está bien. Pero la iglesia no es un colegio. Las cosas no se hacen como el pastor dice, se hacen como la palabra dice. La iglesia debe ser un lugar de restauración y misericordia, no un lugar para poner unas leyes. Hay muchos que creen: no, yo no soy legalista. Los legalistas son los que hacen que la mujer se ponga pantalón. Los legalistas son los que hacen que no se ponga pantalón, perdón, se ponga siempre falda. Los legalistas son los que ponen leyes inventadas. No, yo me ciño por la palabra, y creen que no son legalistas, pero cuando aparecen otras personas que opinan diferente, ahí mismo los bloquean, ahí mismo los eliminan, ahí mismo dicen: este no tiene nada que ver conmigo, ahí mismo los acusan, los señalan. No, eso es ser legalista. Está poniendo unas leyes para usted que ni siquiera están en la Biblia. Y hay el que piense distinto, ahí mismo lo rechaza. ¿Por qué? Así no debe ser. Usted no sabe cuánta gente piensa diferente a mí. Bueno, usted sí sabe. Puede ir a cualquiera de mis videos de Biblia Libre
Se va a encontrar con una cantidad de insultos que me da todo el mundo. Y busque una sola vez que le contesté a esas personas de manera grosera. Busque una. A algunos les contesto con amor, con cariño, con sabiduría. A alguno una vez le dije, hermano, yo también te amo mucho en el amor del Señor y lo que te digo es sincero y real. Después de que me insultara y me dijera hasta de qué me iba a morir y que me iba a ir para el infierno. Pero hay algunos cristianos que medio les dicen que opinan diferente a ellos y se ofenden y se sienten ofendidos. ¿Qué me está diciendo? Que se sienten mal. No, así no es, hermano, así no es. Humillémonos. Reconozcamos a nuestro Señor. Y si usted no es capaz de recibir esta palabra, mi hermano, piense si ha sido capaz de madurar en la Escritura y en Cristo Jesús. Porque es que no se lo estoy diciendo yo, no me lo inventé. Está en la Escritura. Mire lo que dice la Biblia. Colosenses 3:13 al 15. Mire lo que dice. Soportándoos unos a otros. ¿Y qué? Y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro. Hay que recordarlo. Y mire lo que dice. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. De la manera que Cristo os perdonó. ¿Y sabe cuál es la manera en que Cristo nos perdona? Cristo nos perdonó sin merecerlo. No lo merecíamos. Él llevó la carga nuestra y nos perdonó. Oh, Señor. Y me llama mucho la atención que usa este verbo soportándoos. Y luego usa perdonándoos. Soporta. Hay hermanos que hay que soportar. Sí, hay gente muy conflictiva, sí. Hay gente que le pone problema a todo, sí. Hay gente que pelea hasta porque le digan bonito, sí. Sí. ¿Y qué tengo que hacer? Soportarlo y perdonarlo. ¿Somos diferentes? Somos diferentes. No todo el cuerpo es ojo, no todo es nariz, no todo es oreja. Eso está en la Escritura, mi hermano, no me lo invento yo. Somos distintos. Pero nos soportamos los unos a los otros. Y el verso 14 dice, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor. Encuentre el enlace que hay entre el verso 14 y el verso 13. ¿Se da cuenta del enlace? ¿Cómo soporto yo a estos hermanos que son canzones, que son, sí, perdóneme la expresión, hay hermanos que son fastidiosos? Hay hermanos que le ponen problema a todo, que se quejan por todo, sí, pero ¿qué tengo que hacer con ellos? Soportándolo ¿cómo? En amor. Lo soporto porque le amo. ¿Puedo amar a alguien absolutamente diferente y que opina distinto a mí? Sí. Si no pudiera hacer eso, entonces los matrimonios no existirían, ¿o no? Vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. El amor es el vínculo. Miren, si no amo, no me puedo vincular con los hermanos de la iglesia. Si no amo, no puedo tener un vínculo entre hermanos. Debo amarlo. El amor es el vínculo perfecto. El amor. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Tapo remacho y no juego más. Mire lo que la Escritura está diciendo, mis hermanos. Hay gente que se atormenta, no vive en paz, no está tranquila, porque se la pasa peleando con fulano, con sultano, con perencejo, con el de aquí, con el de allá, pelea con todo el mundo, no está tranquilo. Hermano, soporte en amor, ame a esa persona, y cuando usted ama a esa persona, es capaz de reconocer los defectos y diferencias, y aún así, amarle. Y usted va a estar en paz. Está en paz. Es que este no opina igual que yo soy amilenialista y este es postmilenialista. Hermanos, si la Biblia dice que tenemos que amar a nuestros enemigos, ¿cuánto más no vamos a amar a nuestros hermanos? ¿O no? O sea, cuando Jesús dice amen a sus enemigos, está dando por sentado que amamos a nuestros amigos. Porque el mismo texto refiere qué gracia tiene, qué sentido tiene, qué mérito hay en amar a los que los aman. O sea, esto es lo más básico, esto ni siquiera tiene mérito.
Porque se supone que en la iglesia, entre hermanos que creemos en Cristo y en una doctrina ortodoxa, nos tenemos que amar los unos a los otros. Conocerán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros, dice la Escritura. Y a veces sacamos pecho. Oh, tengo una sana doctrina. Es que yo sí no creo en la prosperidad. Es que yo sí no creo en las doctrinas de esas mentirosas de la fe. Es que yo sí no creo en esas doctrinas mentirosas del reino ahora. Sacamos pecho. Pero nos caen gordos todos los hermanos. No amamos a nuestros hermanos. No amamos al prójimo. Peleamos por cualquier tontería. No saque pecho entonces. Porque la doctrina tiene que hacerse real. En la práctica, en la vivencia, en la cotidianidad. Mi hermano querido. Efesios 4, 2 al 4. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Otra vez, recalca. Pablo tiene la misma lógica, soportándose con paciencia en amor. Ay, Dios mío, usted muchas veces dice, Dios mío, dame paciencia. ¿Y sabe qué hace Dios? Le manda un hermano bien cansón que lo moleste. ¿Por qué? Porque las luchas crean paciencia. Tenemos que ser pacientes. Y paciente quiere decir que usted es capaz de esperar, de ser tranquilo. Tardo para la ira y grande en misericordia como nuestro Dios. Pero hay hermanos que yo les llamo hermanos fósforo. Medio los rozan y se prenden. Chispitas ahí mismo. Se encienden contra el que sea. Defendiendo la sana doctrina. Hermano, sí, defienda la sana doctrina con amor, con paciencia. Tenga calma, espérese. Mire lo que sigue diciendo la Escritura. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu y el vínculo de la paz. O sea que tenemos que estar dispuestos a siempre buscar la unidad entre hermanos. Siempre. Así los hermanos opinen diferente, así sean canzones, así tengan puntos de vista distintos. No los juzguen. No, es que la respuesta facilista es que es conflictivo. Es que es conflictiva. Es que esto es problemático. Hermano, sí, puede ser. Pero ¿qué importa? El llamado que Dios le está haciendo a usted y a mí es a guardar la unidad del Espíritu. Y eso es algo que se hace con solicitud, con interés. Algo que se hace constantemente. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un cuerpo, un espíritu. Somos uno en Jesús. Antes cantábamos en la iglesia, uno, somos uno en Jesús. Y se abrazaba uno. Me hacen falta los abrazos. Me hace falta estar en una congregación y ver al hermano y abrazarlo. Acá no nos podemos abrazar. Pero podemos decirnos cosas hermosas, estar unidos, respetarnos, seguir amándonos y pedir perdón, aún cuando nosotros hayamos sido los ofendidos. Aún, de esa manera, usted demuestra madurez en Cristo. Usted demuestra la madurez en el Señor y se lo estoy comprobando todo bíblicamente. 2 Corintios 2:5. Dice Pablo, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Todos se dolieron juntamente porque alguien le causó tristeza a Pablo. Ya vamos a ver quién. Verso 6 dice, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle. Él le causó tristeza a Pablo y por ende a toda la congregación de Corinto. Pero Pablo está diciendo, perdónenle. Perdónenle y consuélenle. Más bien vosotros debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Lo que Pablo está diciendo es, bueno, esta persona me causó daño a mí, los demás se sintieron ofendidos y todos le cayeron encima. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Perdónenle, consuélenle, está triste. También es un ser humano, también siente, no sean así. Eso es lo que está diciendo. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. El amor hay que confirmarlo, hay que evidenciarlo, hay que demostrarlo. Y Pablo está diciendo, os ruego que confirméis el amor para con él. Mis hermanos, hoy quiero decirle a ustedes lo mismo. Queremos disciplina en la iglesia, sí, pero la disciplina parte del amor. Y hoy quiero decirle, os ruego que confirméis el amor con vuestros hermanos. Sin disciplina no hay discípulos. Eso es verdad. ¿Usted cree discípulo de Cristo? Usted me va a decir amén.
Si estuviera una iglesia aquí, les preguntaría, levanten la mano, ¿cuántos se creen discípulos de Cristo? Y todos alzarían la mano. ¿Y usted cree que es disciplinado en Cristo? Bajaría la mano. El discípulo de Cristo tiene disciplinas espirituales. Es disciplinado en Cristo. Ora frecuentemente, lee la escritura frecuentemente, adora frecuentemente. Busca la presencia del Señor todos los días. Tiene disciplina. Si usted no tiene disciplina, ¿cómo va a ser discípulo? ¿Se da cuenta que la palabra viene de la misma raíz? Disciplina, discípulo. ¿Quiere ser discípulo de Cristo? Vuélvase disciplinado espiritualmente. Por eso es que en la iglesia hay que ejercer una disciplina, y me demoré tanto explicando cómo la disciplina tiene que ser en el amor para entender las formas de disciplina. Hebreos 10:24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor otra vez y las buenas obras. Y luego dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Sí hay que congregarse. Muchos me preguntan, hermano, ¿hay que congregarse? Y si yo no voy a ninguna iglesia, y si me congrego en mi casa, como dice el hermanito fulanito, sultanito, que la iglesia verdadera es en la casa. No, porque aquí lo que está diciendo es que todos debemos exhortarnos los unos a los otros y estimularnos en el amor. Lo que quiere decir que está hablando de personas que no son familiares necesariamente. Es difícil que usted exhorte a un familiar, nadie es profeta en su propia tierra. Pero cuando viene alguien de afuera, no sé si le ha pasado, si se ha dado cuenta. De pronto entre esposos se ve mucho eso. Usted le dice algo a su esposa y su esposa, ay, usted es por molestar, no le hace caso. Pero viene el pastor y le dice, y sí, pastor, tiene toda la razón, sí, eso es verdad. Ay, sí le hizo caso. Y usted, pero yo le dije lo mismo. Porque nadie es profeta en su propia tierra. Si el Señor Jesucristo pocos milagros pudo hacer en Nazaret, imagínense. Entonces sí necesitamos que estar rodeados de otros, de hermanos, sí. Porque los unos a los otros nos ayudamos, nos sostenemos, nos apoyamos, nos exhortamos. Y más cuando el día del Señor se acerca. Ese día se acerca, mis hermanos. Y tenemos que estar juntos en ese día. Ahora hay dos tipos de disciplina. La disciplina que hemos hablado hasta ahora, esta es la disciplina formativa o preventiva. Todo esto tiene que ver con esa formación. La disciplina formativa se da sobre todo antes de que la persona cometa un error, antes de que la persona peque. Las iglesias deben tener disciplina formativa. Antes de que pequen deben advertir. Si en su iglesia no le advierten antes de que usted caiga, si no le muestran el pecado, si no muestran por medio de la ley qué es lo malo, entonces no es una iglesia de sana doctrina. La iglesia no está para hablar motivacionalmente ni para dar mensajes de motivación o psicología. La iglesia está para mostrar y evidenciar. Esto es lo bueno y esto es lo malo, y si tú pecas vas a tener estas consecuencias. Eso es disciplina formativa. Pero existe otro tipo de disciplina en la iglesia, que es la disciplina correctiva. Y la palabra de Dios nos dice cómo tratar con ello. Mateo 18, 15 al 22. Por tanto, mucha atención. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él como solos. Este es el conducto regular. Usted lo ha leído, pero no lo practicamos. Porque alguien lo ofende y usted mismo va y corre y le dice al pastor, ¿o no? Así hacen las iglesias. Y eso no es lo que dice la Biblia. Alguien va y lo ofende a usted y ahí mismo lo publica en Facebook. Ahí mismo lo pone en el WhatsApp. Lo hace público para todo el mundo. Hermano, madure. La Biblia dice que si alguien peca contra ti, repréndele tú y él solos. Hermano, quiero decirle algo. A solas. O por el interno. Hermano, creo que te equivocaste en esto. Esto está mal, mi hermano. Y se lo dice usted con cariño, con sabiduría, con amor, con prudencia. Quiero hablar contigo, quiero arreglar las cosas. No estoy de acuerdo con esto. Deja que el otro hable. Usted primero expone su caso y luego deja que el otro le diga. Intentan llegar a un acuerdo.
Oran juntos para que Dios solucione el problema. ¿Y qué pasa, hermano, si no hace caso, si después de que yo hablé con él nada pasó? Pues la Biblia sigue diciendo: si te oyere, has ganado a tu hermano. Amén, gloria a Dios, seguimos, somos hermanos, estamos juntos. Pero ¿qué dice? Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda la palabra. Entonces usted le dice: bueno, ahora sí voy a ir con el pastor. Pastor, acompáñeme a hablar con esta persona. O le voy a decir a 2 testigos. Así ya somos 3 los que vamos a escuchar. Mira, yo hablé contigo, te dije sobre esto, sobre aquello, tú seguiste igual, seguiste echándome vainas, seguiste diciendo mentiras, seguiste armando chisme, yo quiero que esto termine. Y ya con los hermanos ahí al lado, hay testigos, hay terceros que pueden mediar, que pueden ayudar, no están ahí para mirar y decir, sí, no, están para intentar restaurar la relación, para dar un punto de vista bíblico e intentar apoyar. Ese es el conducto regular. Así se deben manejar las cosas en la iglesia. ¿Y qué pasa si él sigue haciendo? Si sigue siendo mentiroso conmigo, si sigue haciendo chisme. Es que dice la Biblia: y si no los oyera a ellos, por eso les digo, los testigos no están simplemente para escuchar y decir, sí, él tiene razón. No, están para hablar. Por eso dice, si no los oyeres a ellos, dilo a la iglesia. Tercer paso, frente a toda la iglesia. Mis hermanos, estamos aquí reunidos, mire, yo hablé con el hermano, luego fuimos con el pastor y con el líder de aquí, hablamos con él y nada, y ahora frente a todos ustedes, hermanos, digámosle. ¿Y qué intenta hacer la iglesia? ¿Acusarlo y señalarlo? No, lo que la iglesia intenta es restaurarlo. Hermano, sí, vea, lo que ellos dicen es cierto, vea, cambiemos la actitud, hagámosle. Y aún así, mire, y aún así, si no oyera la iglesia, ahí sí tenerle por gentil y publicano. No es iglesia. Pero este es el 4º paso. Este es el último paso. Hay gente que se salta todos estos pasos. Son 4 pasos. Primero a solas, luego con los testigos, luego ante la iglesia, y ahí sí lo tiene por gentil y publicano. Digamos que esto de tenerlo por gentil o publicano, como Pablo dice, entregarlo a Satanás, es la última, mejor dicho, es la opción última, donde no hay ya más remedio, donde esta persona tiene un pecado constante, evidente, frecuente y que no quiere cambiar. Y que por más de que usted le dijo un grupo de personas, le dijo la iglesia, todos intentaron restaurarlo y el tipo no quiere. Entonces tenerle por gentil y publicano. Pero hay gente que se salta todo eso. Ay no, fulanito cayó, no. Con él ni se junten. ¿Y dónde está el conducto regular? Ahora, esto nos demuestra que sí había una organización en la iglesia, que sí es necesario congregarse y que sí es necesaria una iglesia. Porque acá hay una organización funcionando y un conducto regular funcionando. ¿Qué más pruebas les tengo que decir para demostrarles que el Señor sí quiere que nos congreguemos físicamente con otras personas? ¿Qué más puedo decirles? Llevo 4 clases demostrando eso. Pero hay gente terca que no quiere admitir eso, ¿sí? ¿Y qué tengo que hacer? Primero lo llamo a solas, luego lo llevo ante un grupo de hermanos que hablemos todos, luego le diré ante la congregación, pero si no asiste a ninguna congregación, pues eso va a ser muy difícil. Eso implica entonces un orden institucional en la iglesia local. También implica capacidad administrativa de obispos y diáconos. Tenían una capacidad de administrar todo ese orden regular y de convocar una asamblea de la iglesia completa. También implica celo y respeto por la palabra de Dios. Mire, mi hermano, la santidad no es solamente una cosa individual. La santidad también, cuando vemos todos estos versículos, nos damos cuenta que es una santidad colectiva. Debemos procurar como colectivo evidenciar santidad frente a Dios. Intentar que todos y cada uno de los miembros de la iglesia luchemos por ser cada vez más santos ante la presencia de Dios. Ahora no es que le va a decir, no, hermano, es que este está en pecado, se tiró a la iglesia, se la tiró. No, la dañó, ya no es así. Es que vamos al hermano, lo restauramos, seguimos el conducto regular, esperamos que se arrepienta para así seguir todos. Seguir todos. El Señor nos guarda en nuestro camino hacia la salvación y nos permitirá ser salvos, pero una de las herramientas que utiliza para guardarnos en ese camino hacia la salvación es la iglesia, son los hermanos, son aquellos que nos dicen en qué nos equivocamos, que le digan a uno en qué se equivoca es bueno,
recíbalo bien, gócese, porque eso quiere decir que a usted le importa. Si nadie le dice nada, preocúpese porque a usted no le importa, solo le importa que le pague diezmos y ofrendas. Gócese cuando alguien le diga, te equivocas mi hermano, te lo va a decir con todo el cariño, pero se lo tiene que decir bíblico, no porque simplemente él opina o porque él cree, se lo tiene que decir basado en la escritura. Además, la disciplina de este tipo de Mateo implica un acto de amor. Se hace por amor a esa persona, no para señalarlo y humillarlo, sino para restaurarlo. Y sobre todo implica que la iglesia no debe tolerar el pecado. Apocalipsis 2, 18, 23, no lo voy a leer, pero de algo acusa el Señor a la iglesia en Tiatira, ahí en Apocalipsis 2, 18. Y es que toleraron a esa Jezabel, toleraron el pecado. La iglesia no puede pasar por alto el pecado. Yo no puedo ver un pastor que esté pecando y dejarlo así. No. Yo no puedo ver un líder que esté pecando y bueno, siga cantando, hermano. No importa, todo está bien. No. La iglesia debe ser celosa con la santidad, no puede tolerar el pecado y debe llevar todo el conducto regular que acabamos de ver para que las personas se arrepientan de su pecado y se vuelvan a Cristo. Pero hay gente que piensa que la disciplina en la iglesia es decirle un mes sin pasar, un mes sin cantar, 2 meses sin predicar, ya, ejercí disciplina. No. Acabo de mostrar en Mateo todo el proceso disciplinario. Es un proceso que busca la restauración de la persona. Si usted le va a decir al músico deje de cantar, entonces usted tiene que decir, pero entonces ¿qué va a hacer? No, pues entonces, hermano, desde ahora vamos a tener un mes, usted no va a cantar, listo, pero usted y yo vamos a tener un mes de oración y ayuno aquí, vamos a reunirnos, vamos a buscar la presencia del Señor, vamos a estudiar la Biblia juntos, yo voy a ir a su casa todas las noches, vamos a intentar restaurar esto. Esa es la disciplina. Eso hace un verdadero pastor. Se preocupa porque las personas sean restauradas. La disciplina en la iglesia no es una forma de venganza. ¿Saben cuál es la crítica más grande que se hace al sistema carcelario en el mundo? Que el sistema carcelario es un sistema de venganza. Alguien hace algo malo y lo castiga metiéndolo a la cárcel. Venganza. Ojo por ojo, diente por diente. Pero no es así lo que el Señor enseña. Si alguien te pega en una mejilla, ponle la otra. Si alguien te dice camina una milla, camina otra más. Si alguien te quita una capa, pues te roba la capa, dale la chaqueta, no importa. Es decir, hay que dar más cuando alguien hace algo en contra de nosotros o en contra de sí mismo. Hay que dar más de nosotros mismos. La disciplina en la iglesia no debe ser un sistema de venganza. La disciplina en la iglesia debe ser un sistema de restauración, de bendición y de que la persona restaure su comunión con Jesucristo. Aleluya. Esto es impresionante. No tengo tiempo para profundizar en todo este texto. 1 Corintios 5 nos habla de Pablo llamando la atención a la iglesia en Corinto porque un hombre había tomado por mujer a la mujer de su padre y la iglesia lo había pasado por alto. Seguramente dejaron que siguieran asistiendo y haciendo todo lo que hacían. Y para él eso es absolutamente intolerable. Por eso el verso 2 dice, y vosotros estáis envanecidos, ¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? O sea, posiblemente con ese hombre ya habían hecho todo el conducto regular y el tipo siguió en el pecado. Y por eso Pablo dice, debían haber hecho eso. Y por eso el verso 5 dice, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. O sea, déjenlo a Satanás, que Dios sabrá qué permite que Satanás haga en la vida de este tipo para que este tipo se arrepienta, si es que Dios quiere. Porque el fin último es la salvación. Entonces, este ejemplo de 1 Corintios 5 nos muestra cómo Pablo ejercía efectivamente una disciplina clara en la congregación, en el caso de Corinto. Les llama la atención por ello. 1 Corintios 6, 1 al 6. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo en contra de otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Voy a explicar esto. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y el mundo ha de ser juzgado por vosotros.
Sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. Miren que está hablando todo el tiempo de juzgarnos. Para los que dicen que no juzguéis para no ser juzgados, léanse esto. Miren lo que sigue diciendo Pablo. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. Cuanto más las cosas de esta vida. Y sigue diciendo. Así pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida. ¿Ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra de Dios? Que la disciplina se ejerce dentro de la iglesia. Que este tipo de complejos o de entramadas complejas, más bien, de pecados, de cosas, se solucionan en la iglesia. En la iglesia. Yo no puedo ir a dar un mal testimonio afuera. Yo no puedo ir, no es que el hermanito me debe 500,000 pesos, entonces lo voy a demandar porque no me pagó la plata. Si es el hermanito, usted lleve el conducto regular en la iglesia, no lleve eso a los tribunales. Si es una persona que no conoce de Cristo, si es alguien por ahí externo, usted llévelo a los tribunales, porque el Señor puso autoridades acá, en la tierra. Pero si es alguien de su congregación, de su iglesia, la disciplina en la iglesia nos enseña que debe ser juzgado dentro de la iglesia. Si somos hermanos en Cristo, si hemos nacido de nuevo, tenemos que llevar todo el conducto regular de Mateo. Pero si esa persona después del conducto regular que dice Mateo, no le pagó usted la plata, entonces es tenido por gentil y publicano. En ese momento, esa persona ya no es de la iglesia, ya no es su hermano, llévelo a los tribunales, demándelo. Esa persona se le llevó el conducto regular y no quiso hacer caso. Pero lo que Pablo está queriendo decir en este texto es que en las cosas de la iglesia se pueden solucionar en la iglesia. Tenemos la capacidad de perdonar, tenemos la capacidad de arrepentirnos, tenemos la capacidad de restaurar, porque el Señor nos dejó la palabra y el conducto regular de la Escritura, y su Espíritu está en la iglesia para hacer redarguir a todo aquel que haya pecado contra nosotros, a que se arrepienta y a que busque la presencia del Señor. Hay muchas personas que nos hicieron daño. Hay muchas personas que seguramente nos fallaron. Sé que muchos de ustedes han estado en una multiplicidad de iglesias como yo. Y hemos seguramente sido heridos, lastimados. Y personas que pensamos que eran nuestros amigos nos abandonaron. Y nos dimos cuenta que no eran nuestros amigos. Y tampoco nuestros hermanos. Pero está en nosotros demostrar madurez. Este es un llamado a demostrar la madurez en Cristo, a que en la iglesia debe haber disciplina, deben haber normas, pero esas normas, esas disciplinas que nos muestra la palabra y que están escritas en la Biblia, siempre deben ser con amor y misericordia. Aun si alguien te hirió hace muchos años, aun si alguien te dejó, aun si alguien te abandonó, aun si alguien te hizo tanto daño en la iglesia, aun si alguien te hizo la guerra en la congregación, te hizo quedar mal ante los pastores, aun si alguien demostró que no ser un buen cristiano, primero reflexiona: hice el conducto regular, llevé el conducto regular de Mateo con esta persona, o simplemente me alejé, o simplemente la acusé, o tal vez he sido yo el que he tratado hacia otros. Primero reflexiona tú. Primero asume tú la responsabilidad propia. Y perdona. Soporta en amor. No hagas público ese tipo de cosas. Solo en la iglesia si es necesario y como última opción. Pero ante todo, si somos hermanos y alguien peca contra nosotros, busquemos restaurarle, llevar su carga, soportarlo. Porque aquí estamos todos para ayudarnos. Cuando se hizo Biblia Libre, no se pensó como una iglesia. Dios quiso que fuéramos iglesia y que nos reuniéramos físicamente en algunos lugares. No hemos podido hacerlo en forma por la cuarentena.
Pero creo que esta cuarentena nos ha permitido estudiar esto precisamente, para que cuando nos reunamos sepamos qué es lo que vamos a hacer, tengamos compasión por los demás, seamos sabios con los otros, juzguemos las cosas y los pecados dentro de la congregación con misericordia y sabiduría, nos consideremos a nosotros mismos antes de señalar a los demás, llevemos el conducto regular y seamos prudentes con nuestras palabras. Porque si no podemos ser prudentes de una manera virtual, comunicándonos por el Zoom o por el Facebook o por el WhatsApp o por donde sea, ¿cómo vamos a ser prudentes si asistiéramos a una misma congregación? Esta palabra es para todos, para que todos asumamos una actitud enseñable, inclinemos nuestra cabeza y reconozcamos que necesitamos mejorar. Cierre sus ojos, incline su rostro, por favor, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Bendito Dios, amado Señor, soberano de las naciones, Rey de reyes, Señor de señores. Hoy entendemos la importancia de la disciplina en una verdadera iglesia de sana doctrina. Hoy entendemos, Señor, que una iglesia de sana doctrina debe ser una iglesia que viva en la disciplina de Cristo. Hoy entendemos, Señor, que debemos humillarnos ante ti y reconocer que nosotros también hemos fallado, que cuando hay un conflicto entre nosotros no es solamente de uno, para que haya un conflicto tienen que haber dos por lo menos. Hoy tenemos que reconocer, Señor, que seguramente no hemos sido maduros en nuestros comportamientos y actitudes y no hemos tomado las decisiones más asertivas y más sabias. Yo te pido por este grupo de hermanos que hemos estado congregándonos virtualmente, porque va a llegar el día en que nos vamos a congregar físicamente. Ayúdanos a entender cómo debe ser nuestra actitud cuando ese día llegue. Ayúdanos a entender cuáles deben ser nuestras reacciones cuando ese día llegue, y ayúdanos a tenerlas ya. Ayúdanos a de una vez demostrar madurez en Cristo. Ayúdanos, Señor, a no permitir el pecado ni tolerarlo, pero entender que nuestro principal propósito es restaurar, a tener el vínculo del amor en el Espíritu de Dios, a estar unidos por tu Espíritu. Yo te pido, Señor, por todas las personas que están aquí viendo este video y que han sido heridas en sus iglesias locales porque su pastor nunca les pastoreó de verdad, porque no hubo disciplina real. Y la disciplina no es poner castigos, sino corregir en la palabra. Hay corazones heridos, hay personas heridas, hay personas con rencores allá muy dentro de su corazón. Hazles reflexionar y tomar la decisión de no sentir nada malo en contra de esas personas que les hicieron daño. Señor, llega a su corazón y hazles entender que en todo tú has tenido, tienes y tendrás un propósito. Ayúdales a perdonar aunque esas personas no les hayan pedido perdón. Ayúdanos a no guardar nada, porque eso nos quita la paz. Y lo que queremos, Señor, es vivir en tu paz. Es vivir en paz en Cristo Jesús. Ayúdanos a entender la importancia de la disciplina en la iglesia. Ayúdanos a entender la importancia de la disciplina en las relaciones como hermanos en Cristo Jesús. Ayúdanos a ser sabios y prudentes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Muchas gracias por habernos acompañado, mis hermanos queridos. Espero que no se hayan ofendido, y si se ofendieron, mis hermanos, peleé con Dios, porque yo solamente digo lo que está escrito en la Biblia. No les estoy dando mi opinión. Como se dieron cuenta, tocamos una cantidad enorme de versículos bíblicos. Así que vaya, revise si lo que dije no está en la Biblia. Así como tienen que hacer los verdaderos cristianos. Pero lo hago porque me importan. Lo hago no porque sienta rabia o tristeza alguna. Más bien lo hago por amor a ustedes y a mí mismo. Para que cada uno de nosotros encuentre la dicha y el gozo de vivir en comunidad, en la comunidad cristiana, respetando principios de disciplina, amor, misericordia y paz entre los hermanos.
porque eso nos va a ayudar en la vida. El ser humano es un ser que tiene que vivir en comunidad. Así nos diseñó Dios, para vivir en comunidad. Así lo quiso Él desde el principio. Y así planeó la iglesia. Una comunidad donde nos ayudemos los unos a los otros. Si pudiéramos entender la importancia de la iglesia, nos ahorraríamos muchos problemas en nuestra vida. Encontraríamos apoyo y respaldo real en las personas que Dios usa para exhortarnos, animarnos y llevarnos al conocimiento de la verdad. En vez de ofenderse, cuando alguien le predica algo, cuando alguien le exhorta con la palabra, dele gracias, porque esa persona le ama. Coloque ahí, por favor, todas sus peticiones de oración. Coloque ahí, por favor, en la caja de comentarios todas las cosas que usted siente y cree. Con algunas estaremos de acuerdo, con otras no importa. Respetamos sus opiniones. No queremos ser como el G12 o como son todas esas agrupaciones mentirosas donde ellos tienen la única verdad absoluta y nadie les puede decir nada. Nosotros no queremos ser así. Así no es Biblia libre. Así no debe ser Biblia libre. Y si en algún momento hemos sido así, perdónennos. De verdad, de corazón, perdónennos. Porque nuestro propósito es edificar, bendecir, aprender juntos. Gracias a todos aquellos que ven nuestros videos, que nos apoyan, que le dan like. Gracias a los que sí han logrado entender el propósito de esto. Hay mucha gente que acusa, que señala, es que usted es un payaso, es que usted hace bromas, es que no coge eso con seriedad. Mi hermano, esa forma no la dio Dios. Esa forma no la dio Dios porque así hemos llegado a personas que de otra forma no podríamos llegar. Si usted supiera la cantidad de testimonios de personas inconversas, de personas ateas, de jóvenes que no les interesa escuchar una prédica como esta, pero ver un video así gracioso y burlesco les importa y lo ven. Y la cantidad, los cientos de testimonios que de esa manera les llegamos a esas personas. Claro, el legalista y el ultrafundamentalista le parece eso una falta de respeto, porque solo ve una parte de la historia, porque lo piensa desde la vista de él y el gusto de él, pero no piensa lo que Dios está haciendo con personas que son diferentes. Somos diferentes. Y está bien ser diferente. Lo que sí tenemos es que creer lo mismo en la palabra de Dios, en la ortodoxia bíblica. Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias por haber estado con nosotros. Soy Me Demoré Hartísimo. Nos vemos la próxima semana aquí en Biblia Libre.